In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defendenos en prelio contra nequitiam et insidia diaboli est presidium. Impere ille Deus sufficere peccamur tuque, principiis celesti Satanás, alios que spiritus malignos, que a perdición animaron per vaganto in mundo, divina inferno divina virtud in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Les agradezco por estar mirando este video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final, porque la gente se espanta porque uno toma posiciones respecto, no radicales, sino las lógicas respecto a la fe, defender la fe de cualquier intruso que quiera destruirla, pero ¿por qué es? Porque como no conocen la doctrina, pues entonces no son capaces de opinar. Pero si nosotros tratamos de ingerir lo que está en los libros, por eso es que uno es capaz de enfrentarse a los que destruyen la iglesia. De lo contrario, si no sabemos nada, por eso es que nos manipulan como borregos y nos llevan ya de adorar al crucificado a adorar al demonio, de alegrarse de casar a una pareja de hombre con mujer, a alegrarse y aplaudir para casar dos hombres. Dios mío, yo no puedo creer que se haya caído en tantísima tiniebla. Entonces, para destruir esas tinieblas, pues es necesario profundizar la catequesis. Como les decía, pues estábamos retomando los textos el texto del Padre Faría, el curso superior de religión, y pasamos ya a lo que dice el Padre Faría en parte 3, la religión cristiana. Seguimos entonces. Dice, la religión cristiana es la única revelada por Dios. Primero, su naturaleza. La religión cristiana es la fundada por nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea, en la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos significa cuando, de acuerdo con los designios de Dios, ya se habían cumplido las diversas profecías que lo anunciaban y el mundo estaba preparado para recibirlo. La religión cristiana encierra las verdades reveladas por Dios en la antigua revelación mosaica, más las nuevas verdades reveladas por Cristo y los apóstoles, que está contenida pues en el Nuevo Testamento y la revelación y la doctrina de los santos padres. Es la verdadera religión revelada. La religión cristiana, o sea, la religión católica, que cuando hablamos de cristianos no se habla de las sectas protestantes, eso es porque los católicos se dejaron quitar el título, pero los cristianos somos los católicos. Hace 1000 años los cristianos éramos los católicos, hace 800 años que después de que salió Martín Lutero, pues salieron que cuento ahora que la religión cristiana no son cristianos, son protestantes. Entonces cuando se habla aquí de religión cristiana, habla de la santa religión católica. La religión cristiana o católica es la revelada por Dios y en consecuencia la única religión verdadera que todos los hombres deben abrazar. Sabemos que la religión cristiana, la católica, es la divina y la única religión revelada por Cristo, porque Cristo la confirmó con pruebas que certifican inequívocamente su carácter divino, pruebas de su divinidad. De 3 maneras principales se prueba que la religión católica es la divina, la de origen divino. Esto es la revelada por el único Dios verdadero, a saber, A, por los milagros que obró Jesucristo, fundador de ella,
en confirmación de la divinidad de su persona y de su doctrina. B, por las profecías que se realizaron en Cristo y por las que Él mismo hizo. C, por la excelencia de su doctrina, inmensamente superior a todas las doctrinas de las demás religiones, no solamente en sabiduría, sino en santidad. Empezamos. El milagro. El milagro es un hecho sensible. Sensible quiere decir que se percibe a través del del oído, el ojo y el tacto. O sea, cosas reales que suceden. Y extraordinario. Es un hecho sensible y extraordinario que supera las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Se dice, hecho sensible, esto es que puede ser apreciado por la vista y demás sentidos. Dios ha querido que el milagro fuera un hecho sensible y bien evidente para que no pudiéramos dudar de ellos. B, el extraordinario, esto es fuera de lo normal y corriente. C, que supera las fuerzas de la naturaleza, porque se ve que la naturaleza nunca tendrá poder para tanto. Por ejemplo, para resucitar a un muerto, dar la vista a un ciego de nacimiento, o restaurar en un momento los tejidos destruidos por la lepra. El milagro no destruye las leyes de la naturaleza, sino que en un caso particular suspende el efecto de algunas de ellas. Así, por haber resucitado Cristo a Lázaro, no destruyó la ley de que los muertos no vuelvan a vivir. O sea, por eso llaman milagros, porque son excepcionales, son la excepción de la regla. La profecía. Profecía es una predicción cierta de un hecho futuro que no se puede conocer naturalmente y que se realiza en la forma anunciada. Por ejemplo, la profecía de Jacob de que la casa real de Judá no perdería el cetro, sino cuando apareciera el Mesías. Eso está en Génesis 49:10. Se dice predicción cierta, porque la profecía no puede ser una simple conjetura o un anuncio más o menos probable. Tiene que cumplirse para que realmente sea una profecía. B, de un hecho que no puede conocer naturalmente, que no se puede conocer naturalmente, esto es, de un hecho que depende de la libre voluntad de Dios o del hombre y que solo Dios, por su sabiduría infinita, puede conocer su certeza. Cuando el hecho depende de causas naturales, por ejemplo, la predicción de un eclipse, de un temblor, del resultado de una enfermedad, etc., no es profecía, porque entonces se puede conocer naturalmente. Que se realizan en la forma anunciada, pues la profecía nada prueba si no se realiza en la forma en que fue predicha. Así la profecía de Jacob se cumplió estrictamente, pues cuando apareció Cristo nuestro Señor, los romanos se habían apoderado ya de Judea y habían destronado sus reyes y puesto en su lugar gobernadores romanos. Ambos prueban la intervención de Dios. El milagro prueba con la evidencia la intervención de Dios, pues solo Dios, autor de la naturaleza, tiene poder para suspender sus leyes. El ser momentánea la suspensión de la ley natural, ya que ésta sigue después en curso ordinario, es lo que permite comprobar con certeza la intervención extraordinaria del autor de la naturaleza. Por eso son milagros, porque se sale del contexto lógico o de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces es una excepción, los milagros son excepciones que suceden de una manera pues espontánea. La profecía prueba con evidencia la intervención de Dios, porque solo Dios puede conocer con absoluta certeza los hechos que dependen de la libre voluntad de Dios o del hombre. El milagro y la profecía hechos en favor de una religión prueban con evidencia que es la religión de origen divino, porque son el sello inconfundible de la obra de Dios. O sea, solo Dios puede hacer milagros, solo Dios puede hacer que se cumplan las profecías. Es imposible que haya verdaderos milagros o profecías en confirmación de una religión falsa, porque el milagro y la profecía no pueden venir sino de Dios, y si Dios los hiciera,
en confirmación de una religión falsa, él mismo nos induciría al error, lo que no podemos concebir que Dios haga esos milagros o se cumplan esas profecías en las religiones, porque nos estaría diciendo, aquí está otro camino. Por eso debemos deducir que todas las milagros que hacen las religiones falsas, todas son obras del diablo, puro satanismo, para engañar a la gente. Milagros en favor de la religión católica. Dios ha efectuado numerosos milagros en favor de la religión cristiana para probar que es revelada por Él. Bástenos citar aquí los milagros obrados por Cristo. Primero, Jesucristo obró numerosos milagros. Ya en la naturaleza, por ejemplo, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes, etc. B, ya sobre la misma vida, devolviendo la vista a los ciegos, la salud a los leprosos y demás enfermos, y la vida a los muertos. Y estos milagros los obró en confirmación de su divinidad y de la divinidad de su doctrina. En alguna ocasión querían apedrearlo los judíos porque se decía Dios e Hijo de Dios. Cristo les dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago y no queréis dar crédito a mi palabra, dádselo a mis obras. O sea, si no creían, al menos acepten las obras que son sobrenaturales. Profecías en favor de la religión cristiana. Primero, Dios ha hecho numerosas profecías para demostrar el carácter divino de Cristo y de su doctrina. Citemos algunas. Sobre el tiempo en que aparecería el Mesías, Jacob profetizó que aparecería cuando fuera destronada la casa de Judá. Y Daniel anunció que desde el edicto para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 70 semanas de años. B. Sobre el lugar y circunstancias de su nacimiento, Miqueas predijo que nacería en Belén y de la casa de David. Isaías que nacería de una virgen. Isaías predijo con tanta propiedad todas las circunstancias de su pasión y muerte que los capítulos 50 al 53 han podido llamarse Evangelio de Isaías. El mismo Jesucristo hizo numerosas profecías sobre su pasión y muerte, la destrucción de Jerusalén, la propagación de su iglesia por todo el mundo y su propia resurrección. Todas estas profecías prueban que la religión fundada por Cristo es la revelada por Dios y la única religión verdadera. Lo relativo a los milagros de Cristo y las profecías que lo acreditan como verdadero Dios, lo estudiaremos más ampliamente cuando entremos a probar la divinidad del Rey nuestro Señor. Perfección de la doctrina cristiana. La doctrina religiosa y moral del cristianismo es mucho más perfecta y excelente que la de los más eminentes filósofos de la antigüedad, a pesar de que fue enseñada por hombres de muy poca cultura, lo que prueba que fue revelada por Dios. Esta perfección y esa excelencia de la doctrina cristiana se pone de manifiesto en sus dogmas, en su moral y en su culto. Acordémonos aquí cómo el Señor dice que cuando seamos perseguidos y nos interroguen, no debemos preocuparnos qué es lo que debemos contestar, sino esperar que el Espíritu Santo nos ponga las palabras en la boca. Y eso lo ha mostrado a través de 2000 años en los diferentes momentos en que han sido perseguidos los seguidores del Rey, los miembros fieles y fieles de la Iglesia Católica. En su dogma, porque no hay en él ningún error, ninguna contradicción, sino verdades que ilustran grandemente nuestro entendimiento. Los dogmas, de la teología dogmática. B. En su moral, que es purísima y opuesta a todo vicio y perversión, que dignifica al hombre y lo impulsa a cumplimiento de todos sus deberes. Estamos hablando aquí de la que es católico, no de eso de la religión de transición. C. En su culto, a saber, en sus sacramentos, que nos brinda la ayuda eficaz de la gracia, y en su liturgia majestuosa, santa y eficaz, para movernos nuestros sentimientos
sentimientos religiosos, perdón. Entonces démonos cuenta, en el dogma, yo ya les he dicho a ustedes, por ejemplo, al decir que lo que Dios cambia, eso pues no les gusta que le repita, pero eso hay que repetirlo y allá ustedes. Dios no cambia y eso que están haciendo, están demoliendo la teología dogmática. Cuando dice que Jesucristo tiene sane pagana, pues también están destruyendo la doctrina la dogmática. Cuando dicen que el Dios católico no existe, es destruir la doctrina dogmática. O sea, ya no queda absolutamente nada en esa religión de transición. En la moral, lo que les he hablado, el solo hecho de promover cosas que están en contra de la naturaleza, eso ya no se puede hablar nada de moral. Ustedes saben que a nosotros nos han enseñado desde pequeños, por ejemplo, el vicio de la impureza, que es materia de confesión y que eso trae degradación para el cuerpo y para el alma también el pecado. Y ahora imagínense, si no es pecado legalizar una relación sodomítica entre dos hombres, una relación lésbica entre dos mujeres, ¿qué va a ser pecado? Un acto impuro. Entonces, demos cuenta cómo esa religión de transición no tiene la moral católica. En el culto, siempre nosotros debemos hablar esa la Trinidad Santísima, único Dios verdadero, porque los dioses de los paganos son demonios. ¿Y ahora qué hacen? Es Pachamama, Buda y todos los demás dioses de las religiones falsas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso es que les insisto, esa religión de transición no tiene ni los dogmas católicos, ni la moral católica, ni el culto católico. Esa gente no es católica, por eso deben huir. Allá ustedes, si siguen con eso, yo cumplo con decirles, se ponen bravos, yo no tengo la culpa. Yo les digo, mire, por estudiar la doctrina es que es capaz uno de hablar, pero como ustedes no solamente saben decir papito Dios y mamita María, y creen que con eso y hacer palmas en la templo, porque eso es lo que les enseñaron, pues allá ustedes, yo cumplo con decirles a esa religión de transición, o se salen o perecerán en esa apostasía, en esa religión global del anticristo. Y esto así me gana insultos. Quería un señor, bueno, mejor me abstengo. Bueno, conclusión, la religión cristiana, y aquí estamos, repito, es de la católica, es la única religión revelada por Dios. No hay más. De la respuesta se deduce que el carácter divino de la religión católica está plenamente comprobado por sus profecías y milagros y por la perfección de su doctrina, tanto en la dogmática como en la moral, como en el culto, y que en consecuencia es la única religión verdadera que todos estamos obligados a abrazar, a profesar y a practicar. Esta obligación de abrazar la santa religión católica nos la impone claramente su divino fundador. El que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. Mateo 16:16. Únicamente la Iglesia Católica tiene la verdadera fe que enseñó Jesucristo, porque solo ella la recibió de Cristo nuestro Señor y de los apóstoles, y la ha conservado sin alteración hasta nuestros días. Démonos cuenta, hermanos, la ha conservado sin alteración, cosa que ya no se puede pensar ya con la curia romana, que no ha conservado ni la vergüenza la han conservado. No tienen vergüenza de profanar absolutamente todo, los sacramentos, la dogmática, los altares de los templos, todo está profanado. Esa religión abominable del anticristo, religión que va hacia la religión global, porque eso no se va a quedar ahí, eso va hacia una religión global. Entonces démonos cuenta cómo el tesoro que tenemos nosotros al mantener la santa fe católica. Capítulo 2 del cristiano dice, condiciones para hacerlo, su dignidad como cristiano y la señal de cristiano. Eso ya lo hemos visto, pero vamos a ver qué nos dice el padre Faría acá. Dice, condiciones para ser cristiano. Llámase cristiano el bautizado que cree y profesa la fe de Jesucristo, obedece a los legítimos pastores de la iglesia, a saber, el Papa y los obispos, que son legítimos. Para que una cosa sea legítima, tiene que estar con la concordancia de la sustancia a la que pertenece, porque si está en contra, ahora la autoridad actual es una autoridad ilegítima,
porque no está en concordancia con la obra de la iglesia, que es santificar las almas, sino que es apartar las almas de Cristo. Luego esa autoridad es completamente falsa. No tienen la jurisdicción, pero robada, como les decía. O sea, usan la obediencia y la obligación de someterse, pero para poder demoler la iglesia. Y en ese caso tenemos que huir de esa gente, de papas y obispos que están hacia la religión de transición, con la religión de transición. Para ser cristiano se requiere pues 3 condiciones: ser bautizado, creer y profesar todas las verdades de la Santa Fe Católica, obedecer a los legítimos pastores, o sea, los pastores que son realmente pastores y no son mercenarios, ladrones, impostores y blasfemos. Además, para ser buen cristiano, el bautizado necesita observar los mandamientos de la ley de Dios. De otro modo, será cristiano por la fe y la obediencia al Papa, pero mal cristiano porque desobedece a Cristo. No se enseña el catecismo que somos cristianos por la gracia de Dios, porque el ser cristiano es un don que Dios nos concede gratuitamente sin que tengamos derecho a ello. Además, en realidad no llegamos a ser cristianos sino mediante la gracia santificante que nos infunde el bautismo. Hermanos, démosle gracias a Dios porque estamos dentro de la Iglesia Católica y no estamos en una religión de tiniebla. Dignidad y fin de un cristiano. El cristiano se diferencia de los demás hombres en la vida sobrenatural de la gracia que Dios le comunica en el bautismo. En el hombre hay 2 vidas: la corporal, que es común con los animales; la espiritual, por la cual piensa y quiere, la que lo diferencia de los brutos. Y el cristiano tiene además la vida sobrenatural de la gracia, que le hace hijo de Dios y le infunde las virtudes de fe, esperanza y caridad, que son las 3 virtudes teologales, y le da el derecho a la eterna posesión de Dios en el cielo, o sea, la visión beatífica. Debemos estimar en mucho la dignidad de ser cristianos, hijos de la Santa Madre Iglesia Católica, porque la fe y la esperanza son una luz y un consuelo muy grande en las dudas y angustias de la vida, porque la caridad y la gracia nos unen íntimamente a Él y nos da derecho a la herencia de la gloria. Nos dice el catecismo que el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle eternamente en la otra. De modo que el último fin del hombre es la visión y posesión de Dios en la gloria, la visión beatífica. La señal del cristiano, eso ya lo hemos trabajado bien detalladamente, pero nos sirve repasarlo. La señal del cristiano es la Santa Cruz, imagen de Cristo crucificado, que en ella nos redimió. La cruz nos revela los principales misterios de la fe, la Santísima Trinidad, porque al hacerla nombramos a las 3 divinas personas. De la redención, porque es símbolo de aquella cruz en que murió nuestro Redentor, y la encarnación, porque Cristo no hubiera podido morir sin haber primero encarnado. Debemos usar la señal de la Santa Cruz al levantarnos, al comenzar las principales obras del día, para consagrar el día que recibimos de Él y sus principales ocupaciones, en los momentos de las tentaciones, necesidades, antes y después de la comida, en los peligros, para acabar por medio de con la ayuda de la divina bondad. Debemos hacerla con fe, renovando la creencia en los misterios que nos recuerdan, que es la muerte de Cristo y su sangre, con firme confianza en los méritos del Rey nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó en la cruz, y con amor y agradecimiento hacia nuestro Redentor, porque con ella con esa sangre que contiene la cruz, nos está lavando de la inmundicia del pecado. Yo creo que vamos a dejar este video por hoy. Si Dios nos da vida, seguiremos para que ya tengamos ese general conocimiento de lo que es la obra del Padre Faría. Esto lo he hecho para que, como les decía, para ir complementando los 2 catecismos, el catecismo básico del Padre Astete y el catecismo curso superior de religión del Padre Faría, que a todos nos hace falta. Lo que pasa es que como no les gusta lo que oyen y no les gusta mirar, quisieran ver algo más hermoso, pero yo cumplo con mi oficio, y Dios y la Santísima Madre bendigan a aquellos de buena voluntad que
quieren aprender la doctrina para resistir a la apostasía infernal que se cierne sobre la Iglesia. Voy a darles la bendición. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram. Dominic saudi la sine mea nel comos acte veniat, benedicamo Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens misericordominus Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.